Es un privilegio para mí estar con ustedes. Es una honra. Y con mi esposa nos sentimos siempre agradecidos con el Señor por la oportunidad que Él nos da y nos brinda de estar acá. En esta mañana he titulado a nuestra enseñanza Sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y de eso estaremos platicando. Hay un principio en la palabra de Dios muy fuerte, y es que Dios reemplaza a los infieles. Vasti, esposa del rey Asuero, tuvo una dificultad cuando su esposo estaba muy alegre por causa de la bebida. Y realmente no la culpo, es difícil tratar con bolos, ¿verdad? Es difícil. Y la manda a llamar para mostrar su hermosura, y Vasti no llega e irrespeta al rey. Eso le costó la corona y fue sustituida. ¿Y quién tomó su lugar? Esther. Silas reemplazó a Bernabé. Bernabé tuvo un problema familiar porque de alguna manera se molestó cuando el apóstol Pablo no quiso llevar a Juan Marcos, quien era su sobrino, y hubo un pequeño ahí desacuerdo, y como Bernabé no se puso de acuerdo con Pablo, él decidió regresar a Chipre y abandonó su caminata, y entonces tomó su lugar Silas. Joab, tremendo general de David, sin embargo, infiel porque siguió la rebelión de Adonía, fue reemplazado por Benaía. Abiatar, de la línea de Itamar, fue reemplazado por el sacerdote Sadoc. Judas fue reemplazado por Matías. Hoy yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál era la posición que tenía Satanás en el cielo? Quiero decirte que Satanás tenía la posición de sacerdote en el monte de Sión. Tú puedes ver esto en Ezequiel capítulo 28. Puedes tomar tiempo para leerlo. Y te vas a dar cuenta cómo Satanás era el sacerdote en el monte de Sión. En el versículo 14 se dice que Dios lo puso en el santo monte de Sión. Versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del santo monte de Dios, que sabemos que es Sión. En el 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Toma nota en el verso 18: profanaste tu santuario. Así que el maligno, en este tiempo el querubín, era sacerdote en el monte de Sión. Así que yo quiero decirte que aquellos que sean vencedores, Dios está buscando reemplazar la posición que tenía el maligno en el cielo. El sacerdocio según el orden de Melquisedec son sacerdotes en el santo monte de Sión. Y tú has sido llamado para ese altísimo llamado por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. De eso vamos a platicar el día de hoy. Por favor, oremos al Señor. Padre, queremos entregarte este tiempo pidiendo tu bendición para tu palabra
y pidiéndote, Señor, nos des entendimiento acerca del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Padre, te pedimos que abras nuestros sentidos y podamos entender y comprender el plan eterno que tú tienes para cada uno de nosotros. Y seamos desafiados a caminar a la luz del alto llamado que a precio de sangre fue pagado y comprado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y permite que podamos entender y recibir la gracia para caminar a la luz de tu palabra. Prepara nuestros corazones, que tu nombre sea glorificado y tu iglesia sea edificada. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Es importante entender cuál es el motivo por el cual estamos acá. Aunque todos nosotros podemos tener habilidades naturales y algunos estén estudiando para ser doctores, ingenieros, no es nuestra vocación natural lo más importante, porque cuando tú mueras, la vocación natural morirá contigo. Pero hay una vocación celestial. Hay un llamado eterno al que Dios nos está llamando. Me gustan los aguacates, ¿y a ti? Buenos son, ¿verdad? Yo no puedo concebir a un tan solo aguacate que Dios haya creado. No puedo concebir que no es el deseo de Dios que llegue a ser maduro. No es posible que no sea guacamole. Todo aguacate debe alcanzar madurez. Así que de esa manera pienso yo en los cristianos. Cada cristiano ha sido la semilla, la simiente bendita del Padre Celestial que sembró en aquellos que creen en Él. Y yo no puedo concebir que haya un tan solo cristiano que no alcance la madurez. No puedo. Porque así como el aguacate ha sido creado aguacate para que alcance madurez, así Cristo fue sembrado en ti para que alcances madurez. No es el propósito del Señor que tú te quedes niño. No es el propósito del Señor que tú te quedes joven. Tú debes de alcanzar madurez. ¿Para qué? Para hacer un buen guacamole. Necesitamos comprender que nuestro alto llamado es ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque ese es el llamado que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Hebreos capítulo 5, versos del 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levita no era un sacerdocio para siempre, pero hay un sacerdocio para siempre. ¿Cómo se llama el sacerdocio que es para siempre? Según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Era un rey de justicia que reinaba en Jerusalén o Salem, que al mismo tiempo era sacerdote del Dios Altísimo. Y Jesucristo vino para ser ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por favor, capítulo 6 de Hebreos, porque esto es algo muy importante. Dios quiere que entendamos y que comprendamos que hemos nacido para ministrar a Dios. Has nacido para adorarle. Has nacido para ocupar el lugar que tenía el enemigo. Tienes un propósito que alcanzar. Y es importante que creamos y entendamos eso.
De lo contrario, si no tenemos esa revelación, vamos a aspirar a visiones menores y no recibiremos el poder para ser transformados y la gracia para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si un día tuvieras sueños en donde se te apareciera Dios y te preguntara, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué le dirías? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Algunos le dirían, ¿y tú qué quieres? Casarme. ¿Y tú qué quieres? Una nueva casa. ¿Y tú? No, yo un nuevo carro. El doctor Bailey estaba asustado y sorprendido porque en un instituto bíblico allá en Europa, él preguntó qué es lo que deseaban y una jovencita le dijo, medias de seda. Tal vez eran buenas. Si nuestro corazón no palpita por el Señor, si nuestro corazón no palpita por el alto llamado de Dios, vas a buscar otras cosas que no son las correctas. Pero cuando te toma la visión de Dios, David decía, una cosa he demandado, esa buscaré, que esté todos los días. ¿En dónde? En la casa de Jehová. Estás aquí para cumplir los deseos de Dios. Amén. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, se oyó una voz en los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo creo entonces que somos hijos para vivir, para complacerle, para agradarle y adorarle. Cualquier visión que no esté de acuerdo con esa visión, personalmente creo que perderá el alto llamado de Dios. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que tú y yo hemos sido creados para honor, gloria y complacencia de Dios. Amén. Cuando Jesucristo vino, Él no solo vino para que creamos en Él. Muchas personas admiran a Jesús y eso está bien. Pero Él no solo quiere que creamos en Él. Él quiere que lleguemos a ser como Él. Amén. Hebreos capítulo 6, por favor. Puedes tomar tu tiempo para leerlo completamente. Yo solo voy a mencionar algunos aspectos. Pero desde el versículo 17 nos va a hablar acerca de Jesús. En el verso 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, subraya esa palabra, precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Verso 20 otra vez. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es un precursor? Es alguien que va adelante, llega primero, ¿para qué? Para que después otros lleguen. ¿Sabes lo que es un cabo de playa? Cuando hay una guerra y un enemigo o digamos dos países están en guerra, o puede ser diferentes países unidos entre sí, y quieren conquistar el terreno enemigo, ellos tratan de conseguir un cabo de playa, que es tratar de conquistar una pequeña parte del territorio enemigo, de tal manera que después los ejércitos aliados puedan desembarcar ahí y primero conquistan ese cabo de playa para que por medio de ese lugar pueda conquistarse todo el terreno. Hay cabos de playa que han sido tremendamente terribles porque el océano se ha llenado de sangre a causa de tanta muerte para poder conquistar ese pequeño cabo de playa. Pero una vez se conquista ese lugar,
entran todos los ejércitos para conquistar toda la tierra. Yo quiero que pienses en Jesucristo como ese cabo de playa que conquistó. Porque Él vino no solo a morir por nuestros pecados, Él vino a conquistar la muerte, Él vino a vencer al maligno. Y no es solo para que tú seas el que recibas el perdón de pecados. A mí me duele al ver muchos cristianos que lo único que quieren es recibir el perdón de Dios y quieren recibir las bendiciones de Dios y no se dan cuenta que Jesús vino a ser el modelo para enseñarles a vencer el pecado, enseñarles a vencer la iniquidad, enseñarles a vencer todos los enemigos que Él venció. Pero muchos solo quieren ver a Jesucristo como el Salvador. No, Señor, Él no solo es el Salvador, Él es el precursor. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de conquistar a nuestros enemigos, ¿o no? ¿No dice la palabra de Dios que a la simiente de Abraham se le prometió conquistar las fuerzas de sus enemigos? ¿No dice la palabra de Dios que la descendencia de Abraham iban a salir reyes? ¿Se acuerdan que a Abraham se le dijo que su simiente sería como las estrellas del cielo? Eso habla de la iglesia. Pero también se le dijo que sería como la arena del mar. Eso habla de Israel. Así que es necesario comprender que tú y yo debemos seguir los pasos de Jesucristo. Y no solo debemos creer en Él, debemos vivir como Él, debemos morir como Él y debemos llegar a ser lo que Él fue. Así que si Él venció, nosotros debemos vencer. Y por eso es el precursor, para que nosotros aprendamos la victoria que Él tuvo y lleguemos a ser como Él. Amén. Hoy en día las personas tienen muy poca revelación acerca de Jesucristo. Yo quiero hacerte un examen, pero no me levantes la mano. Según Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor se revela en tres áreas. Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad y la vida. Según el Salmo 25, el Señor muestra a los pecadores su camino, ¿no es cierto? Así que muchos han experimentado a Jesús como camino, porque han encontrado la salvación. Pero Jesús no solo debe ser el camino, Él también debe de ser la verdad. Y si tú lees en Juan capítulo 8 del 31 en adelante, Jesús les dijo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esta parte yo puedo ver a muchos cristianos que no conocen a Jesús como la verdad, porque todavía son libres de adicciones. No pueden dejar los juegos de video, no pueden dejar la televisión, no pueden dejar un montón de cosas. Y si yo preguntara cuánto tiempo dedicas a la televisión o cuánto tiempo dedicas a pasatiempos y lo comparo con cuánto tiempo dedicas a la palabra, hay muchas personas que sobrepasan el tiempo a sus diversiones. Pero son cristianos que conocen al Señor, reciben perdón de pecados, pero su corazón está lleno de vanidad. Su corazón ama lo terreno y no pueden ser libres de adicciones. Eso a mí me revela que todavía no conocen a Jesús como ¿qué? Como la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, no se necesita mucha ciencia. Agarro un animal que lo tira para arriba, cae parado y dice miau, ¿qué es? ¿Verdad? Simple. Tú me dices: yo conozco a Jesucristo. ¿Así? ¿Y cómo me dices que lo conoces? La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Me gusta mucho la expresión del doctor Dan Karan que dice: ¿sabes qué? No es tan importante que tú digas que conoces al Señor. Es más importante que Él diga en aquel día que te conoce. ¿No es cierto? Así que si realmente conocemos a Jesús como la verdad, la evidencia debe de ser libre de adicciones. ¿Yo por qué te menciono esto? Porque vamos a necesitar iniciar por la puerta y la meta es ser sacerdotes del lugar santísimo. Pero eso no es para niños,
Eso no es para jóvenes, pero debemos de tener claro la meta para llegar, para que Él derrame su bendita gracia y lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. Yo espero en el nombre de Jesús que tú no te conformes con la salvación. Hay una experiencia que tú debes entender que es diferente. Anota por favor Efesios 2:18. Gracias a la sangre de Cristo tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Pero una cosa es tener entrada al lugar santísimo por medio de la oración, y otra cosa es morar en el lugar santísimo. ¿No es cierto? Es diferente entrar al lugar santísimo por medio de la adoración, por medio de la alabanza, y eso lo hacemos gracias a la sangre de Cristo. Llegamos al lugar santísimo, pero ¿qué sucede después de que termina la alabanza? Es como que nos salimos de su presencia. Necesitamos tener una experiencia mayor. No solo queremos entrar por medio de la oración, sino que queremos morar en el lugar santísimo. Amén. Por favor, Salmo 132, versos 13 y 14. Dice la palabra de Dios que Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Dios anhela y espera que podamos morar en Sión como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Hay muchas personas que no le dan importancia a los mandamientos de Dios. Hay personas que no le dan importancia a los mandamientos de Dios, porque ellos dicen, bueno, según Efesios capítulo 2 versículo 8, la salvación es por fe, es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Y yo estoy de acuerdo en eso. Pero aquel que no es obediente a los mandamientos que el Señor le habla, no va a poder alcanzar el alto llamado de Dios. Según Juan capítulo 14 verso 23, el Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Es diferente ser la morada del Padre y del Hijo al nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo llega a vivir en nosotros. Pero hay una experiencia mayor que Él quiere que tengamos, y es ser la morada del Padre y del Hijo. Según Efesios, solamente anótalo por si estás tomando notas, capítulo 3, verso del 16 al 19, el apóstol decía: miren, yo necesito que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Ustedes necesitan comprender la longitud, anchura, profundidad y altura del amor de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, y ese es nuestro alto llamado. Desarrollar el sumo sacerdote, desarrollar ese alto llamado de tal manera que lleguemos a ser completamente llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es tu nivel de luz? En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, el apóstol dice: vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido, gente santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
Pero la luz admirable que está hablando el apóstol Pedro en el lugar santísimo solo podía ser observada por el sumo sacerdote, y entraba una vez al año para poder anunciar las virtudes del lugar santísimo. Será necesario no pasar solo un momento en el lugar santísimo. Vamos a necesitar morar en el lugar santísimo como sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Para qué? Para hablar de las maravillas de nuestro Dios. Nuestro ministerio es un ministerio eterno, y tu vida va a afectar aún los cielos. Según Efesios capítulo 3, por favor, versículo 10, Dios eligió a la iglesia para que anuncie la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. ¿Sabes cuál es la virtud que en el cielo no se conocía y que debido a eso el maligno acusó a Dios? Cuando el maligno se rebeló y se conquistó a la tercera parte de los ángeles, él acusó a Dios de no ser misericordioso, de no ser justo y de no caminar en amor. Dios está levantando a la iglesia para anunciar las virtudes de Dios, y entre ellas está su misericordia. Y tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Por favor, primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. Según esta palabra, Dios nos ha escogido como administradores de los misterios de Dios. Necesitamos revelar las virtudes de nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 4, verso 11, esto es bien importante, porque si no llegamos a entender para qué Dios nos ha llamado y no tenemos esa revelación, no vamos a luchar por alcanzarla. Pero si Dios nos abre los sentidos, Dios nos abre el entendimiento y llegamos a comprender que hay un propósito por el cual fuimos creados, entonces lo vamos a perseguir. Según Apocalipsis capítulo 4, verso 11, todas las cosas que fueron creadas por su voluntad. Pero la versión en inglés no dice por su voluntad. La versión en inglés dice para su complacencia. Así que tú y yo hemos sido creados para complacer a Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las 3 cosas que Dios está buscando? Hay 3 cosas que Dios está buscando. Porque si tú y yo vamos a vivir, bueno, quizás hay muchas más. Yo te voy a compartir 3. Hemos sido creados para complacerle. Hemos sido creados para hacer su voluntad. Hemos sido creados para agradarle. Ese es el secreto de la vida. El secreto de la vida está en vivir para Él. Cuando alguien vive para los propósitos de Dios, es que es lleno de Él. Amén. Anota, son 3 cosas que Dios está buscando. Número 1, una descendencia para Dios. Malaquías 2:15. Satanás mató a la tercera parte de sus hijos. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Satanás mató a la tercera parte de los hijos de Dios. ¿A dónde pasó eso? ¿A dónde? Ay, ¿acaso los ángeles son llamados hijos de Dios, pues? Sí, así dice Job. Job dice que vinieron los hijos de Dios delante del Señor, y entre los cuales vino Satán. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio. Así que Satanás con su rebelión mató a la tercera parte de los ángeles, y ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Dios quiere repoblar. Él quiere
rellenar las posiciones vacantes de Satanás y de los ángeles caídos. Necesitas comprender tu alto llamado. Así que Él está buscando una descendencia para Dios. Hombres que tengan imagen y semejanza, conformados a la imagen del Hijo de Dios. Número 2, ¿qué Él está buscando? Adoradores en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. ¿No es cierto que el maligno se conquistó a la tercera parte de los ángeles? Amados, Dios quiere una adoración con entendimiento. Imagínense ustedes si cuando Satanás se rebeló, Dios hubiera hecho esto. Bueno, ¿quién eres tú, diablo, para que te rebeles ante mí, si yo soy el Todopoderoso? Y le dice a Satanás y los ángeles caídos: en este momento los destruyo, y los hace cenizas. Entonces se le queda viendo las 2/3 partes y les pregunta a los que no se rebelaron: ¿alguien se quiere rebelar? No, Él no hizo eso. Porque Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Hombres de Dios que le amen por convicción. Mujeres de Dios que le amen por entendimiento. Romanos capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y como dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que Dios está buscando hombres y mujeres que le amen profundamente para ocupar el lugar que tenía el maligno y los ángeles caídos. ¿Cómo quiere el maligno que tú te quedes, bebé, disfrutando de las bendiciones? ¿Cómo quiere el maligno que no avances y no prosigas de tal manera que puedas ir conquistando posiciones y llegues a cumplir el anhelo y el corazón de Dios? Has sido escogido para ser sacerdote delante del Todopoderoso, pero debes creerlo y entenderlo. Así que fíjate, Él está buscando una descendencia. Eso nos habla de carácter. Él está buscando adoradores. Esto nos habla de adorar racionalmente, con entendimiento. Nos falta una. ¿Cuál es la tercera? ¿Qué es lo que está buscando Dios? Esto es bien importante entenderlo, porque cuando Jesucristo vino, según el orden de Melquisedec, para ser un sacerdocio eterno, Él cumplió estas 3 cosas. Él vino para darle a Dios la descendencia que Dios estaba buscando. Él vino para darle a Dios adoradores en espíritu y en verdad. Y lean la tercera. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Busqué entre los hombres alguien que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. ¿Qué está buscando Dios? Intercesores. Él está buscando sacerdotes. ¿Y sabes quién fue el intercesor que vino a dar su vida por nosotros? ¿Cómo fue que Jesucristo intercedió por el Padre? ¿Tú crees que la manera de interceder de Jesucristo fue: Señor, ten misericordia y sálvalos? ¿Tú crees que esa fue la manera en que Él ejerció el sacerdocio? Las personas no han comprendido qué es el sacerdocio. Claro que hay que clamar, pero quiero mostrarte por qué Él quiere que seas sacerdote según el orden de Melquisedec. Mira lo que implica ser el intercesor. Por favor, capítulo 7, versículo 26 y 27.
porque tal sumo sacerdote nos convenía. Está hablando de Jesucristo. ¿Te acuerdas, por favor, que hemos sido llamados para ser conformados a su imagen y semejanza? Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿No es cierto? Que hemos sido llamados a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Mira lo que dice acerca del sacerdocio. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Gracias. Era para darle énfasis a ese verso. Hermano, Dios te ha llamado para que te ofrezcas a ti mismo. Ser sacerdote según el orden de Melquisedec no es solamente ministrar en el lugar santísimo. Sí, yo sé que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es ministrar en el lugar santísimo. Sí, yo comprendo eso. Pero para que tú puedas ministrar en el lugar santísimo, tienes que rasgar el velo de tu carne. Tú debes de morir en la cruz. Tú y yo debemos de morir en la cruz, porque de lo contrario no vamos a poder entrar para morar en el lugar santísimo. ¿Quiénes son los que adoran en el lugar santísimo? Aquellos que cruzan el velo. Hermano, yo te puedo escuchar y hagamos una pequeña evaluación de adoración. Porque hay diferentes niveles de adoración. Y júzgate. Hay adoración de atrio. Hay adoración del lugar santo. Hay adoración del lugar santísimo. Así que voy a cantar una canción. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieras tener. ¿Dónde estamos adorando? Estás en el atrio, hermano. Estás adorando en el atrio, ¿sí? Y esto es importante porque muchos dicen, sí, yo ya sé, según el orden de Melquisedec. Sí, ya yo sé que ya lo sabes, pero ahora quiero que lo entiendas. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. ¿Dónde estás, hermano? Todavía estás en el atrio, hermano. ¿Sabes qué característica tiene el atrio? En el atrio tú pides que Dios te cambie. En el atrio tú llegas a recibir bendición de Dios. Muchas personas creen que van a adorar en el lugar santísimo y lo único que están haciendo es dando vueltas en el atrio, porque no han comprendido el alto nivel de adoración. Por cierto, les invito al curso del Tabernáculo de David. Vamos a estar enseñando acerca de niveles de adoración. Amado, la iglesia, cuando tú llegas y ellos llaman a adorar, lo que están pensando es en recibir. Déjame cantarte un canto. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. ¿Y saben a qué vino? Para amarme, para bendecirme y darme todo tu amor. ¿A dónde estás, hermano? Sigues en el atrio. A veces, hermano, yo tenía mi hermanito por ahí que cuando estaba en la mera presencia, estamos en la presencia de Dios, ¿va?
Ya estábamos en el lugar santísimo y él empezaba: Padre, aquí estamos, Señor. No queremos ser los mismos. Padre, yo le digo: Señor, ¿y cómo le enseño a este que no haga eso? Entonces el Señor me dijo: enséñale, me dijo. Lloren sacerdotes. ¿En dónde? Entre la entrada y el altar. Hermano, eso es como: voy a estar con mi esposa en un momento de intimidad. Me acerco. Están las luces así tenues. Y cuando estoy a la par de ella, le digo: ¡te amo! Estoy tratando de motivarte a mostrarte que cruzar el velo ya no es buscar mis intereses. Mientras quieras adorar a Dios para recibir, no es adoración del lugar santísimo, porque estás vivo. Por eso es que aquí te vamos a conquistar en el amor de Dios. Queremos conquistarte para que ames a Dios profundamente. ¿Sabes para qué? Para que cuando te sientas tan enamorado de Jesús, le digas: Señor, mátame. ¿Y cómo es eso, pastor? Déjame explicarte. Para poder ministrar en el lugar santísimo, debes de morir a tu yo. Debes de morir a tu ego. Debes de morir a tu voluntad. Debes de morir a todo. Porque en el lugar santísimo solo existe Él. En el lugar santísimo no existes tú. En el lugar santísimo es adorar a Dios, su hermosura, su santidad. No se trata de mí. ¿Se trata de qué? De Él. Somos llamados a ministrar al lugar santísimo. Somos llamados a ministrar a Dios. Hermano, en el atrio se ministra al pueblo. Incluso en el lugar santo está el candelabro de 7 brazos. La unción del Espíritu Santo para podrir el yugo de Dios. No, del pueblo. Está el pan de la proposición para dar de comer al pueblo. Tanto el atrio como el lugar santo ministran al pueblo, pero en el lugar santísimo se ministra a Dios. Un ejemplo más para motivarte a que le pidas a Dios que te permita ser un sacerdote del lugar santísimo y que te permita de tal manera que un día puedas rendirte, decirte: Señor, yo me ofrezco, yo quiero morir, te pido, Señor, que me crucifiques para poder complacerte. Un día yo quería aprender a ministrar al lugar santísimo y no sabía cómo, y Dios me puso un ejemplo y te lo voy a compartir. Cuando ustedes aquí cumpleaños, ¿les compran pasteles? ¿Sí? Así que supongamos, ¿cuál es la fecha de cumpleaños del pastor Ricardo? ¿Cuánto? 17 de marzo. Eso anótenlo, 17 de marzo. Así que el mío es el 18 de mayo. El 17 de marzo llega donde el pastor Ricardo y le llevo su pastel, ¿verdad? Y le llevo el pastel, pero yo, se me hace agua la boca. Y yo le doy el pastel, pero con mis ojitos le estoy diciendo: un poquito, ¿verdad? ¿Verdad que uno sabe cuando la otra persona que me lleva algo como que tiene ganas de comerlo? Mira, si yo le llevara un pastel a pastor Ricardo y le digo: pastor, con mucho amor, pero él me mira que tengo deseo, ¿saben qué va a hacer él? Él me va a decir:
qué bueno que lo trajo, hermano, comamos. Y yo, gracias. ¿Para quién era ese pastel? Mire, realmente no era para él, era para él y para mí. Mientras tú quieras, me dijo el Señor, obtener un beneficio en el lugar santísimo, no será adoración para mí. ¿Oyeron? Tú estás buscando recibir, entonces todavía existes. Un día tuve una pequeña dificultad con mi esposa, muy pequeña, pero yo estaba molesto porque yo le pedí algo y no me lo quiso hacer. Yo estaba ahí enojado y el Señor llegó y se puso atrás de mí y me dijo, ¿qué te pasa? Me dijo. Le digo, Señor, estoy molesto. ¿Por qué? Porque mi esposa, yo le pedí y no me lo quiso hacer. Y aquí está el siervo de Dios y es la sierva de Dios. Estaba molesto. Y cuando le dije eso, me dice el Señor, ¿y tú todavía buscando complacerte? Y me dice, compláceme a mí, me dijo. Hermano, y algo cambió dentro de mí. No es lo mismo querer complacer a Dios que querer complacerte a ti mismo. ¿Por qué menciono esto? Porque somos llamados a ministrarlo a Él, no como a mí me gusta, sino como a Él le agrada. Ahora bien, yo entiendo, y el hermano lo mencionó, sí, cuando nosotros adoramos a Dios, Pastor Ricardo lo mencionó, cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros somos los beneficiados, ¿no es cierto? Claro, somos transformados, sí, pero no debes de tener la intención de llegar para recibir. Deja que llegue la consecuencia de manera natural, tú no la busques. ¿Se entiende? Ok, ahora en esta última parte del mensaje quiero decirte que el sacerdocio se puede perder. Aunque has sido llamado para ser un sumo sacerdote del orden de Melquisedec, tú puedes perder ese alto llamado. ¿Te acuerdas que al inicio hablamos cómo Dios sustituye a los infieles? Hermanos, era el deseo de Dios que toda la nación de Israel fuera un real sacerdocio. Léalo en Éxodo 19, verso 5 y 6. El deseo de Dios era que toda la nación fuera una nación, un reino de sacerdotes. Así lo dice: si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Un reino de sacerdotes. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Cuando Moisés se tardó y no bajaba del monte, se desesperaron y le dijeron: Aarón, ¿sabes qué? Moisés, ¿sabe qué le pasó? Así que haznos dioses para que nosotros digamos, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Así que Aarón, haz algo. ¿Y qué hace Aarón? Él dice que metió los arcillos y salió un becerro. ¿Usted le cree? Hermano, si yo tomo plasticina no me sale nada. Yo soy malo para tratar. Eso hay que ser un arte. Pero bueno, salió el becerro. Ay, hermanos, por favor escuchen. ¿Y saben qué sucedió cuando ellos hacen el becerro? Dice la Biblia que Aarón dijo: mañana será fiesta para Jehová. Eso está en Éxodo 32:5. Y dice la Biblia que el pueblo se levantó a comer, a beber y a regocijarse. Ojo, a comer, a beber
y a regocijarse. Pero quiero que mires lo que Pablo dice de esa misma escena en Corintios. Pablo no dice regocijarse. Primera de Corintios 17. Mira lo que dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, que se sentó el pueblo a comer, a beber, ¿y qué cosa? ¿Ya lo encontraron? ¿A qué se levantó? 17. A comer y a beber, ¿y a qué? Y a jugar. ¿Sabes qué hizo que ellos perdieran el sacerdocio? La idolatría, los pasatiempos. Todo Israel era llamado a ser sacerdote. Todo Israel era llamado a ser sacerdote, pero a causa de adorar el becerro, a causa de levantarse a jugar, perdieron el sacerdocio. Y cuando todo estaba hecho un desorden y desastre, Moisés baja y les dice: ¿quién está por Jehová? Y solo una tribu se puso con él. ¿Cuál fue? La tribu de Leví. Y Moisés les dice: cada uno tome la espada y hiera a su hermano. Y los de Leví mataron a 3,000 y así se consagraron para ser levitas. Así que quiero decirte dos cosas. Hoy en día hay cristianos que sus pasatiempos son más importantes que la adoración a Dios. Hoy en día hay cristianos que tienen amores que compiten con Dios. Hay personas que les gustan las emociones fuertes. ¿Se acuerdan a alguien que le gustaba la caza? ¿Quién fue? Esaú. Y la Biblia dice, no estoy en contra de la caza, hermano, pero quiero decirte que una persona que anda buscando emociones fuertes y pasatiempos fuertes puede perder sacerdocio cuando quiere satisfacer sus deseos en lugar de guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo eres tú para con los deportes? Hermano, no hay nada incorrecto de practicar deportes. De hecho, yo practico tenis todos los días. El problema no es practicar deportes. El problema es amarlo más que a Dios. ¿Saben que por un bocado de pan prevaricará el hombre? Así dice la Biblia. ¿Qué pasó con Esaú? Por un plato de lentejas perdió la primogenitura. ¿Sabes que el apóstol Pablo revela que hay personas que tienen su vientre como Dios? Yo quisiera pedirte en el nombre de Jesús: aprende a disfrutar todas las cosas, pero nunca estés bajo potestad de nada. Que siempre Dios tenga tu primer lugar. Que vivas para amarle, que vivas para complacerle. ¿Cuándo tú sabes que Dios ya no tiene tu primer lugar? Eso es fácil. Cuando por agradarte a ti mismo y complacerte, ya no haces aquello que Dios te está mandando. ¿Se entiende? Cuando tú por divertirte, por comer, hermanos, eso está buenísimo que hagamos churrasco. ¿Ustedes llaman churrasco? Y está bien, pero hagámoslo después del culto, ¿verdad? Eso, hermanos, de hacer un churrasco a la hora del culto, no, hombre. O sea que todo debe de tener. Un día les voy a contar. Me levanto y lo primero que tuve ganas de hacer, ¿qué creen que era? Jugar tenis. No fue orar, no, jugar tenis. Y cuando me despierto, ¿verdad? Yo quise así con mi corazón jugar tenis. Inmediatamente el Espíritu Santo me habló y me dijo: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, me dijo. Yo le dije: Señor, perdóname. Y le digo: ¿quieres que deje de jugar tenis? Y él me dijo: no, pero que yo sea tu primer lugar, me dijo. ¿Qué es lo que palpita en tu corazón? ¿Cuáles son tus deseos?
¿Cuáles son tus anhelos? Estos levitas se consagraron, pero llegó el momento donde tristemente estos mismos levitas, unos de ellos se apartaron del Señor. Por favor, Éxodo capítulo, no, vamos a leer Ezequiel. Ezequiel capítulo 44, por favor. En esta historia del 10 al 16, llegó el momento donde tristemente hay levitas que se apartaron cuando Israel se volvió tras sus ídolos. Y dice la palabra de Dios que cuando los levitas, ellos los siguieron, ellos empezaron a sacrificar a sus ídolos. Y ellos, en lugar de mantenerse fieles, estos levitas sacrificaron a otros dioses. Y en Ezequiel 44 Dios deja bien claro, y Él dice, ahí lo lees en tu casa por favor, que aquellos levitas que se apartaron de Dios cuando Israel se buscó los ídolos, ellos no iban a servirle más al Señor. Ellos llevarían su iniquidad y no serían más sacerdotes de las cosas santas. Pero Él les dice, por favor, en el versículo, si los miras, 15, Él habla de los levitas, hijos de Sadoc, y dice que aquellos que guardaron el ordenamiento, cuando Israel se apartó, ellos se acercarán a mí. Ellos van a ofrecer la grosura y la sangre. Ellos estarán en mi santuario y en mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Los levitas que siguen al pueblo en su idolatría representan a los ministros que complacen al pueblo en las cosas que ellos desean. Aquellos que, ministrando a Dios, complacen a las personas en lo que ellos quieren, perderán ser sacerdotes del lugar santísimo. Por favor, no complazcas a tus hijos en aquellas cosas que son incorrectas. Debes aprender a decirles no. Solo aquellos que se mantienen firmes y no complacen a los demás son los que podrán servir al Señor. Lee Gálatas 1:10 por favor. Dice Pablo: persuado yo ahora, hombres, si buscara agradar a los hombres, que dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Aquellos que han de ser sacerdotes del lugar santísimo deben de tomar una decisión, y es hacer lo que Dios dice antes de lo que dicen las demás personas. Aquellos que han de ser sacerdotes según el lugar santísimo deben de tener a Dios como prioridad y no deben aceptar lo que digan otras personas, aún sean sus familiares. Yo les pregunto, ¿los hijos de Coré siguieron a Coré en su rebelión? No. Ahora les voy a hablar de una mujer que fue sujeta, porque hay gente que cree, ¿verdad?, que hay que decirle sí y ser sujeta es decirle sí al marido en todo. Vamos a ver, le dice Ananías a Zafira: Zafira, vamos a vender la propiedad en tanto, pero realmente nos vamos a quedar en una parte. ¿Y qué le dijo Zafira? ¿Qué le dijo? Amén, ¿verdad? Amén, sí, está bien. ¿Y qué sucedió con Zafira por haberse sometido a la mentira? Murieron. Tú debes aprender a decirle a tu esposo: no, eso no es correcto. No estoy de acuerdo, porque tú has sido elegido para ser sacerdote del orden de Sadoc. No estás para agradar a la gente, estás para agradar al Señor. Eso no va a ser de ti alguien famoso, pero sí cercano al corazón de Dios. Y debes de decirle: no, eso no está bien. ¿Se imaginan María? La visita el ángel
Y le dice: ¿cómo va a ser eso que voy a quedar embarazada? Sí, la virtud del Altísimo te va a hacer sombra. ¿Y qué le dijo María? Ok, regreso en unos minutos, le voy a preguntar a mi prometido si me deja. ¿Así fue? No, ¿qué le dijo? Hágase a mí conforme a tu palabra. Hermanos, no es fácil tomar la espada y herir a tu pariente. No es fácil tomar la espada y decidir obedecer. Pero aquellos que han de decidir ser sacerdotes del lugar santísimo deben obedecer la palabra de Dios antes que a cualquier cosa, antes que su cultura, antes que sus tradiciones. Dios debe ser el primer lugar. Amén. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes del lugar santísimo? No importa si mueren en el camino. No importa que Dios cambie sus deseos. Ok, terminemos con esto. ¿Cómo llegaremos a ser sacerdotes del lugar santísimo? Ezequiel capítulo 36. Comencemos desde el versículo 25. Hay una obra que Dios quiere hacer para que tú llegues a ser sacerdote del lugar santísimo. Él nos va a preparar. Claro, la graduación es la cruz. Si tú llegas a la cruz por la gracia de Dios y experimentas esa experiencia, entonces cuando tú mueres, Cristo vive, entonces tú pasas a ser sacerdote del lugar santísimo. Voy a repetirlo. Cuando tú mueres en la cruz y llegas a esa experiencia, ese día es tu graduación y puedes entrar al lugar santísimo para ministrar a Dios, porque ya no vives tú. ¿Quién vive? Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, hagamos un examen para saber si estás crucificado o no. No me levanten la mano. Pero esto que te diga, no hombre, todavía no. O sí. Porque alguien dice: bueno, ¿yo ya estoy o no estoy? ¿Qué haces cuando alguien te lastima y te ofende? ¿Cuál es la reacción en tu corazón? Yo he escuchado cristianos decir: da gracias a Dios que soy cristiano. Porque si supieras el viejo hombre. Da gracias a Dios. ¿Qué creen? ¿Ya está crucificado? Hermano, da gracias a Dios, porque si no estuviera el Señor conmigo. Hermano, cuando alguien ya está crucificado, sus manos están crucificadas, sus pies están crucificados. ¿Y sabes qué significa eso? Él ya no hace lo que quiere, ya no tiene voluntad para ir donde quiere, ya no hay ese tipo de reacciones donde tranquilo, tranquilo. ¿Saben? Una buena descripción de un crucificado es un gusano. Lean el Salmo 22 cuando puedan. David proféticamente dice: gusano soy y no hombre. ¿Qué se le hace a un gusano? Si tú te acercas a un gusano, ¿será que lo puedes patear? Y el gusano dice: momento, Señor. ¿Así es? No, ¿cuál es la diferencia entre un gusano y una serpiente? Que tú vas a patear la serpiente, y la serpiente ¿qué? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Tenemos ya corazón de gusano? Donde podemos sufrir como Cristo sufrió. Ok, miremos cómo sufrió Cristo. ¡Qué barbaridad! Por este pueblo estoy en la cruz. Por este montón de chambrosos estoy muriendo, por todos los injustos. ¡Qué desgracia! Pero los voy a salvar a pesar de. Que te quede claro: yo te perdono aunque eres un miserable, ¿oíste? Pero te perdono. Y aunque seas así de mal.
pero te perdono. Gracias a Dios que soy cristiano. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Un día me preguntó Dios: si yo le pusiera parlante a tu corazón, ¿qué pasaría? ¿Me matan? Le digo: me matan. Porque no es cierto que uno va caminando y dice: qué vestido más feo. ¿O no? Tenía a alguien de que no me había visto por años, y cuando me mira me dice: qué gordo estás. Yo me le quedo viendo y yo por dentro le dije: ¿y tú qué fea? Bien crucificado, ¿ah? ¿Cuál, hermano? Debe de llegar el día donde no reacciones ante las ofensas. El sacerdote, según el orden de Melquisedec, es un cordero que muere ante sus ofensores. Y ese es el intercesor que salva al mundo. ¿Sabes por qué hay muy poca salvación de personas en el pecado? Porque hay muy pocos intercesores que mueran para salvarlos. Pero terminemos. Yo sé que hay una meta muy elevada para ser sacerdote según el orden de Melquisedec, pero comencemos con lo más básico. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Escucha, por favor: de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Si tú quieres que Dios haga una obra profunda, deja que Dios te quite toda inmundicia, todo pecado, toda acción, todo pensamiento, toda intención que no le agrada. Cualquier cosa que no sea del carácter de cordero, dile que le das el permiso para que te lo quite. Ídolos, todo aquello que ames. ¿Sabes que la creación ha sido sujeta a la vanidad? Así dice la Biblia, que Dios sujetó todas las cosas a la vanidad. Para poder ser sacerdote del lugar santísimo hay que dejar de amar lo vano. No podemos amar nada de esta tierra. No podemos amar comida, no podemos amar deportes, no podemos amar trabajo, no podemos amar nada. Cuando mi hija estaba muy pequeña, un día estamos en la mesa y dice: papi, yo quiero decirte algo. Digo: sí, hija. Jesús es tan grande, me dijo, que solo Él debe estar en el corazón, porque si hay otra cosa, ya no cabe Él, me dijo. Amados, si tú amas otras cosas, Él no será el 100%. Y aquí necesitamos que Dios nos haga una alta cirugía. ¿Cuántos les gustaría que Dios saque su espada y les corte la carne? No. No. Pues lean Deuteronomio 36. Y Jehová circuncidará vuestro corazón. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Si no estás dispuesto que te corte la espada, menos sufrirás la cruz. ¿Oyeron eso? Ahora bien, ¿cuál es la bendición de morir? ¿Cuál es la bendición de morir? Hermano, ¿podría ayudarme alguien con él? Eso hace uno para que la gente crea que uno ya va a terminar. Ya cuando pasa el que va a tocar dice: ya va a terminar el pastor. Es estrategia, pastor. Ay, hermanos, necesitamos que Dios tenga misericordia. Necesitamos que la espada de Dios nos atraviese, para que un día
podamos calificar y morir. Pero ¿cuál es la bendición de morir? A ver, ¿cuántos solteros hay aquí? Levante la mano. Ok, no sé si tienen esperanza, pero si tienen esperanza de casarse, ahí va. Imagínense ustedes que la meta del soltero es casarse. Ese es su sueño, así dice mi hijo. Mi hijo no quiere que Cristo venga todavía, quiere casarse. No, me dijo quiero casarme, me dice. Pero bueno. Así que imagínate un soltero que se quiere casar y se casa. Y el día de la boda, después de la bendición, le dice: amor, Dios me permitió cumplir mi sueño. Me casé contigo, ya me puedo morir. ¿Cuántos jóvenes quieren una boda así? Hermano, no es cierto que el joven no solo quiere casarse. Hermano, no es un asunto de morir. Vaya, Padre, ya morí en la cruz, ya me puedo ir contigo. No. Si lo lindo de morir es resucitar. Lo lindo de morir, hermanos, es la vida resucitada. Hermano, es horrible ser inmaduro. Hermano, cuando alguien no tiene carácter. Yo jugué mucho tiempo deporte y practiqué deporte. Si había alguien que le decían llora, 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 y empezó, y terminaba llorando, hermano. Hay personas que no se pueden controlar, les hacen algo, hermano, están bien tranquilos y solo se queman los frijoles y una cosita y les quita la paz. Solo se tropiezan y ya perdieron, hermanos, todo el gozo. Qué terrible es estar vivo, porque te ofenden y te amargas. Hay gente que no le habla a otro por 2 días, otros por años. Hermano, la vida resucitada no te controla más el diablo. Ya no hay esas pasiones. ¿No es cierto? ¿Cuántos de aquí han visto personas que están agonizando y están muriendo? ¿Y cuántos les han visto que están ahí en la cama y le preguntan: ¿y qué quieren? Burger King. ¿Han visto eso? No, hermanos, cuando uno se está muriendo, se le acaban los deseos en la carne. Una persona que está crucificada va perdiendo los deseos. Cambia completamente. Lo lindo de la vida resucitada es que no te controlan ni las tentaciones, ni los deseos carnales, ni este mundo. Hay gente que cuando hay mundial no llegan al culto. Ustedes no, ¿verdad? Ustedes no son 100% Barça, ¿verdad? Cuando oigo a alguien que decir que son 100% Barça, yo digo: ¿y dónde queda Jesucristo? Hermano, deja que la espada te quite todo ídolo. Ofrécete a Dios, hermano. Ponte de pie, por favor. Pidámosle al Todopoderoso que Él tenga misericordia y nos permita ser sacerdotes del lugar santísimo. Pero no solo se trata, ay hermano, qué bonito llegar al lugar santísimo, ¿verdad? Papito, te amo, qué lindo eres, y de ahí me voy. Pues es que bonito así, ¿verdad? No, se trata de llegar y quedarte ahí. ¿Y cómo se hace para quedarte ahí? Muriendo. Muriendo. Siendo como cordero. ¿Y cuál es la bendición de ser sacerdote? ¿Cuál es la bendición de ser sacerdote del lugar santísimo? ¿Saben qué fue lo que pasó cuando Jesucristo murió en la cruz? En el momento que Jesucristo murió en la cruz, ¿qué pasó? Muchos de los santos que estaban muertos resucitaron. ¿Sabes que cuando un cristiano muere en la cruz, Dios desatará poder de salvación en otros? Aquel que aprende a morir, Dios dará vida a través de él a otros. No solo se trata de estar en el lugar santísimo, se trata de morar ahí.
debes de saber, no, yo he nacido para complacerle. Yo he nacido para agradarle. Yo he nacido para ser rey, para ser sacerdote. O eres un aguacate diferente. ¿Verdad que todo aguacate es aguacate? Y debe de alcanzar madurez. A veces estamos extraviados y estamos más ocupados en ser mamá. Estamos más ocupados en ser papá. Yo estaba más ocupado en ser pastor, en lugar de vivir para agradarle y complacerle. ¿Sabes que uno de pastor puede pasar toda su vida leyendo la Biblia para preparar sermones y no pasar tiempo con el Señor? Yo oro en el nombre de Jesús que tú recibas la visión de ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y puedas vivir para amarle, para agradarle, para complacerle. Pero si no llegas a experimentar el amor de Dios, no te vas a ofrecer, porque para morir tú eres el que te debes ofrecer. Él no va a crucificar a nadie que no se ofrezca. Por eso necesitamos su amor, su gracia y su favor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, para darte las gracias, porque nos has escogido para ser reyes y sacerdotes, que reinemos, pero que vivamos para adorarte. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que a cada uno de nosotros nos permitas tener entendimiento de tus altos propósitos y que comprendamos, Señor, el alto llamado de vivir para amarte, agradarte, complacerte y aprender a vencer como venció nuestro Señor Jesús. Aprender a vivir como Él vivió y llegar a ser tu complacencia cada día de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, todos cierren sus ojos. No digo esto para condenarte, sino porque el Señor quiere limpiarte. Voy a pedir en este momento al Espíritu Santo que te revele si hay inmundicias en ti que necesitan ser limpiadas. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo revele a cada uno si hay inmundicias que necesitan ser perdonadas y limpiadas. Si el Espíritu Santo te da testimonio de que hay necesidad de limpieza en ti, porque hay inmundicia, hay pecados que Él quiere perdonar y de los cuales Él quiere que tú te apartes. Si el Espíritu señala algún tipo de inmundicia, por favor, levanta tu mano, quiero orar por ti. Gracias, puedes bajarla. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por todos aquellos a quienes tu Santo Espíritu ha revelado que hay inmundicia en sus vidas, te pido que lo perdones, te pido que los limpies, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia y haz ese proceso maravilloso de limpieza y da la gracia para que no vuelvan a pecar. Ahora, con los ojos cerrados, yo pregunto si hay alguien acá a quien el Espíritu Santo le está mostrando un amor incorrecto que compite contra Dios, porque por amar eso está haciendo algo incorrecto y eso se llama ídolo. Si el Espíritu Santo revela un ídolo en tu corazón, en tu vida, donde tú estás amando algo que no debes amar y quieras que Dios destruya ese ídolo y estás dispuesto a que Dios quite ese mal amor, por favor,
levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Gracias. Puedes bajarla. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido a todos aquellos, Señor, que tu Santo Espíritu reveló un amor incorrecto que le está haciendo hacer cosas incorrectas. Yo te pido que destruyas ese ídolo, Padre, en el nombre de Jesús, de tal manera, Señor, que tú puedas hacer la obra para que te amemos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Padre, te pido por cada uno de esta congregación. Gracias, Señor, por la vida de Pastor Ricardo. Gracias por la vida, Señor, de Pastor Fito. Gracias por todo el equipo de trabajo. Pero te pido, Señor, que hagas de esta congregación una congregación de sumos sacerdotes, de maestros de justicia, que vayan, Señor, a las naciones o donde tú quieras, para revelar a Cristo y las virtudes tuyas, oh Padre. Dales gracia para poder cruzar el velo y poder morir para vivir para ti. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Glorificamos al Señor por su palabra, hermanos. ¿Cuántos la han recibido en su corazón? Los estándares que el Señor en su misericordia nos ha dado a todos aquellos que hemos entendido el supremo llamamiento, definitivamente no son los mismos que tienen muchos en otras iglesias, y obviamente todavía estamos en el camino, avanzando poco a poco gracias a su gracia. Y por supuesto, Él no usurpa las voluntades, y Él también espera que nos esforcemos, por supuesto dependiendo de su gracia más que de nuestro propio esfuerzo. Pero hermanos, es cierto lo que hemos escuchado hoy, y es un poco complicado el asunto hay veces, porque el tema de las letras muchas veces de los cantos no nos ayuda mucho. Hay músicas de veras que a mi gusto son del Santísimo, pero el que le puso la letra es una letra del puro atrio, y de ninguna manera estamos menospreciando el atrio, de ninguna manera, porque para llegar al Santísimo tenemos que pasar por ahí, por el atrio y por el lugar santo, indudablemente. Y hace un par de años, quizá, no sé, en las conferencias allá en Waverly, el pastor Tucker estuvo compartiendo acerca de esto, precisamente de la alabanza, de la adoración, del lugar santo, del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo. Inmediatamente tomamos cartas en el asunto, aunque es algo que hemos
luchado por años en hacerlo. Y empezamos a revisar, aquí está el grupo de alabanza y lo recordarán muy bien, los 200 y pico de cantos que tenemos acá en la iglesia ya establecidos, digámoslo así. Y empezamos a buscar por las letras. Y lo que las letras de los cantos decían, en qué lugar las podríamos ubicar, esos cantos. Y realmente fueron contados con los dedos, los cantos que podríamos clasificar, cantos del Santísimo. Y uno de nuestros retos es crear música y crear cantos de veras que de veras estén acordes a lo que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos. Porque lamentablemente muchos de nuestros cantos, que son cantos bellos indudablemente, no tienen la visión. Los que los compusieron no tienen la visión que nosotros tenemos, y entonces como que no hay una armonía entre la música y la letra. Pero estamos en esa lucha, y yo creo que este curso que vamos a estar recibiendo durante estas 4 noches va a ser un curso muy, pero muy importante para que todos estemos acá y nuestro criterio, con respecto a todo esto, se afine más todavía. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Aguilar, por la palabra que nos ha traído, y espero que esta palabra haya hecho la obra que el Señor ha querido hacer. Amén. Gloria al Señor.